Dicho esto, comenzamos con la predicación en esta mañana. Romanos capítulo 10. Casi vamos a terminar con este capítulo, con la ayuda del Señor, casi. Versículos 16 al 21. ¿Lo encontró? Amén. Capítulo 10 de Romanos, versículos 16 al 21. Dice, en el nombre del Señor: Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pues Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos para escuchar tu palabra. Tu pueblo está dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido que me des esa gracia bendita para poder hacerlo. Me des la sabiduría necesaria, me des las palabras correctas para expresar lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo en esta mañana. Unge mis labios para hablar y unge los oídos de tu pueblo para escuchar. Y que sea una palabra que bendiga, que edifique, que exhorte, Señor, que nos ayude a seguir adelante en tu camino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Si se recuerda, el apóstol Pablo comienza este capítulo 10 hablando del deseo de su corazón, del anhelo y la oración para que el pueblo de Israel o los judíos sean salvos. Pablo también declara que estas personas tienen un celo de Dios tan grande, pero un celo que no es en cuanto a la justicia de Dios, sino a la propia de ellos, enfocándose en la ley, la cual nunca pudieron obedecer o someterse. De hecho, haciendo a un lado la justicia de Dios, presentan la de ellos tratando de hacer o vivir en su propia justicia. Nunca entendieron que el fin de la ley, o que Cristo puso fin a la ley, y que ahora la salvación sería a través de la gracia. La semana pasada también hablamos que para Dios todos son iguales, que Dios no hace acepción de personas. Dios no es racista, y que todo aquel que invoca el nombre del Señor puede ser salvo. Hablamos de la necesidad de anunciar este evangelio, de predicar, de pregonar, que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Amén. Y han tratado de presentar formas, maneras, estrategias. Se usa la radio, se usa la prensa, se usa la televisión, ahora se usa el internet, se usan las redes sociales, todas las plataformas se están usando para predicar el evangelio. Pero alguien dijo que la manera que nunca ha cambiado y que siempre ha sido y será la más eficaz es de persona a persona. Amén. Aún en las redes sociales, usted escribe algo, presenta algo y usted se expone a las personas y presenten su opinión contraria, y eso se vuelve un foro de ataque, de guerra, de pleito.
Amén. Es lo que yo observo que se han convertido las redes sociales. Alguien predica algo y se levanta otro que predica lo contrario, y presentan dos predicadores como si se estuvieran peleando, alegando uno contra otro, y Dios no nos llamó a eso. Dice Pablo que los siervos de Dios no deben ser contenciosos. Yo entiendo que muchos lo hacen de buena manera, querer presentar el evangelio como lo hacemos nosotros, presentar un mensaje, no con la idea de decir que este es el mensaje correcto, que nuestra forma de pensar esa es la que vale o pesa más que todo. Es la forma en que nosotros entendemos, que yo comprendo la palabra del Señor, y bajo la inspiración de Dios, y hasta donde tengo mi capacidad, expongo lo que la palabra del Señor quiere decir para mí, porque la palabra no es de inspiración privada. Amén. No es de inspiración privada, sino que fue inspirada por Dios, y cada quien entiende una parte, una forma, una manera, y de entre todos se hace un solo, pero no es para contender ni para presentar argumentos de que nuestra doctrina, nuestra enseñanza es la mejor. Así que si usted puede hacerlo a través de las redes sociales, si usted tiene una red social, si usted tiene una página, pues en vez de hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de cómo amaneció esta mañana, que hoy se siente pues desanimadona, no tiene muchas ganas, mire, mejor hable de Cristo. Eso hace más bien. Amén. Presentar a Cristo. Un Dios bendiga a todos los que puedan leer esto. Dios te ama, Dios todavía tiene misericordia, Dios todavía puede cambiar, como dice Isaías, no se ha cortado de la mano de Jehová para salvar. Amén. Así que eso es lo que nosotros debemos de predicar, y tenemos que hacerlo aprovechando la libertad que tenemos en este país. Amén. Aunque ya están apareciendo restricciones, amén, para hacerlo en la calle. Hace años atrás se publicó una ley donde usted no podía dejar tratados en los vidrios de los carros. En las tiendas comerciales usted no puede llegar a poner un panfleto o una invitación de la iglesia o con un mensaje cristocéntrico. Ya eso es contra la ley. Amén. Entonces, por otro lado, en ocasiones salíamos a las casas, pero hay una denominación, una secta, que siempre lo han hecho casa por casa, por años lo han hecho. El asunto que yo siempre vi, que son muy persistentes, hostigosos, no tienen la sensibilidad, la empatía de pensar en el horario de las personas que trabajan de noche, y muy temprano estaban tocando la puerta. Pues ya para acá, para la ciudad de Atlanta, Alpharetta, todos esos lugares, inclusive ya en el Howe County apareció una notificación del condado donde ya es contra la ley que usted vaya a tocar la puerta de una casa a horas inapropiadas para hablar o para hacer evangelismo. Amén. Poco a poco se está haciendo esto. Que si tienen la culpa o no tienen la culpa es algo que la palabra del Señor nos presenta, que poco a poco irá apareciendo el que usted no pueda compartir con nadie. Así que mientras hay libertad, hagámoslo sabiamente. Hagámoslo sabiamente. Yo entiendo que en ocasiones en su trabajo, usted ya sabe hacer también su trabajo, que le da tiempo de platicar con el vecino del de al lado, sacar el chisme y contar cosas, todo eso. Pues qué bien si puede hablarle de Cristo, pero sería inapropiado, ¿no? Porque a nosotros nos pagan para trabajar, no por predicar. Ahora, en su hora de break, usted puede aprovechar. No, es que yo a la hora de break voy a comer. Bueno, pues de eso se trata, que a la hora que no le pagan, usted puede compartir o decirle a alguna persona, te gustaría que te visite a tu casa, o que te lleve al pastor, o qué sé yo. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que proclamar. A veces decimos, es que yo no sé cómo hacerlo. Es tan sencillo como decirle, ¿sabes que Dios te ama? A mí me amó tanto que me salvó, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Hablar del evangelio, hablar de Cristo, le decía yo la semana pasada. No le hable de usted, amén. Háblele de Cristo, preséntele a Cristo. Y si se da la oportunidad ya en el día a día, en el ir asociando una amistad,
usted puede decirle: mire, esto es lo que Cristo ha hecho por mi vida, y le presenta las credenciales. Y si ella ha visto que usted es diferente, va a decir: ciertamente en esta persona hay algo diferente. Y es cuando el hambre comienza a fluir, y porque la fe nace por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es una necesidad. ¿Alguien más le habló a usted de Cristo? ¿Amén? Alguien tuvo la empatía, el amor, perdió el temor, la vergüenza. Decía: a lo mejor la hermana no me va a escuchar. Y ya ve la lucha que tenemos. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? A lo mejor se va a molestar. Pero esa persona hizo a un lado todas esas cosas y se atrevió y te dijo: Cristo te ama. Y mire el resultado. Aquí está usted en esta mañana, adorando al Señor, caminando con el Señor, aprendiendo de esta palabra, creciendo en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque alguien se atrevió. Yo siempre le he contado el testimonio del doctor Luis Esquiró. No sé si se pronuncia así correctamente el apellido. Un brasileño, un doctor brasileño. Los doctores, por naturaleza, muchos no creen en Dios por la ciencia que ellos tienen. Amén. No creen en Dios. Y este doctor todos los días iba a la plaza a bolearse los zapatos. No todos los días, pero digamos, ¿no? Y cierto día el bolero, el niño, le dice: oiga, le toca el zapato. Y el señor baja el periódico y le dice: dime, dice, ¿sabía usted que Dios le ama? Y el niño siguió lustrando sus zapatos. Fue todo lo que le dijo. Aquellas palabras se quedaron en su mente y en su corazón. Al pasar los días, caminando, pasa por el frente de una iglesia donde cantaban: yo siento gozo en mi alma, solo Dios hácialo. Y aquello, como un imán, lo detuvo en la puerta. Entró para ver qué pasaba, y él contaba en su testimonio: hermano, dice, cuando yo acordé, cuando yo supe de mí, estaba llorando en el altar. Le entregué mi vida al Señor, y Dios levantó a ese hombre como un predicador tan grande, un evangelista. Vino a Matamoros. Y yo me acuerdo, yo con estos ojos, era un adolescente, 7 años. No, todavía no soy adolescente, es de la edad. Un niño. Yo miraba a los enfermos ser sanados. Los de la silla de ruedas, yo los vi levantarse, corriendo alrededor de la plataforma. 7 u 8 días estuvo predicando, y al final de la campaña dijo: amados, esta plaza nunca más volverá a ser usada para nada. Así mismo sucedió. La plaza de toros de Matamoros, se cancelaron todos los eventos, ya no hubo nunca más nada, hasta que llegó el momento que la tiraron. Porque un niño le dijo: ¿sabía usted que Dios le ama? Tan sencillo como eso. No tiene que ser un exégeta, no tiene que ser un teólogo, no tiene que ser pastor. No. Usted lo que tiene que tener un corazón lleno de amor y de misericordia por esas vidas. No seamos insistentes, no seamos hostigosos. Démosle la probadita y dejémoslo que ellos solos comiencen a preguntar. Y una vez que pregunten, entonces sí, agárrelo por el cuello, no. Agárralo y comiencen a administrar la palabra del Señor. Pero yo quiero hablar en esta mañana bajo este tema. No es de todos la fe. No es de todos la fe. Pablo comienza hablando aquí: no todos obedecieron al Evangelio. La semana pasada le hablé de un personaje, de Noé. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Según los estudiosos, ¿verdad?, dicen que alrededor de 120 años. Desde muy nene comenzó a predicar Noé. A los 500 años fue cuando Dios le habló. Era un chamaco de 500 años. Prepárate un arca y dile a la gente que viene. Ese era el mensaje de Noé. La gente no quiso escucharlo. Lo tildaron de loco. Se le voló el cerebro. No creyeron en la predicación. Solamente 8 personas, su familia,
Gracias a Dios que su familia creyó en el ministerio de Noé. Amén. Qué bueno que su esposa creyó que Dios lo había llamado. Oiga, de la noche a la mañana le dice: oye vieja, fíjate que Dios me habló y dice que construyamos un barco. Imagínate una hermana de ahora en estos días, ¿qué le hubiera dicho? A lo mejor aquella mujer en su corazón dijo: ay, ¿qué le pasa a mi marido? Pero dijo: bueno, pues vamos a hacerlo, yo te apoyo. No hay nada más sublime, no hay nada más grande en esta tierra que cuando Dios llama a un hombre, su esposa crea en ese ministerio. ¿Sabe por qué yo estoy aquí pastoreando? Sí, Dios me habló, sí, Dios me escogió, pero porque esa muchacha en el momento más crucial creyó en el ministerio. ¿Y qué? Si me tienes a mí, me dijo. Cuando me dijo: ¿qué dijo? ¿Qué te dijeron en la oficina para no usar nombres? Pues me dijeron que me vaya y que le haga como pueda. Bueno, después de 18 años, entregar la vida, entregar tiempo, esfuerzo, y no me arrepiento porque lo hice para Dios. Pues me dijo: se va y hágale como pueda, y ahí veremos si eso es de Dios, dijo. Y con uno en la garganta le comenté a mi esposa: hijo, ¿y qué? Si me tienes a mí. Ella me decía: conmigo no cuentes, Dios te está hablando a ti, tú vas a hacer, yo no voy a hacer nada, yo ahí voy a estar pero no voy a hacer nada, y no sé, muchas cosas. Dijo: Miguel, déjala tranquila, no le digas nada, deja que Dios trate con ella. Y en el momento apropiado dijo: aquí estoy yo, adelante. Y la que decía que no iba a hacer nada, que no, cuando no había maestros, cuando no había nada, dijo: yo te voy a cuidar a los niños, nomás unos días, lo que aparece alguien. Y se atrevió a estar con los niños hasta que llegó la hermana Lisa, y luego la hermana Mari empezó a trabajar con los niños de cuna, y así. Y ahora, ¿quién la hace no cantar? Amén, gracias a Dios. Así que yo voy y predico y ella canta y recogemos la ofrenda para los dos. Siempre me dice: hey, dame mis $20 y cante con lo que te dieron a ti. Es indispensable que la esposa crea en el ministerio del esposo. Pero es que al mío no lo llamaron a predicar, no lo llamaron a pastorear, pero lo llamaron a ser cabeza del hogar, sacerdote de la casa. Pues él será el sacerdote, pero yo soy la sacerdotisa. No, tiene que creer. Es verdad, a veces cometemos errores, nos sale el tiro por la culata, dice un texto, ¿no? Pero así lo puso Dios, así lo estableció. Y mi amor, la próxima sale mejor, la próxima sale bien. Levántele el ánimo al pobre muchacho, amén. Así que, qué interesante que esta familia creyó en Jesús, en el ministerio que Dios le estaba entregando a Noé. Bueno, un ministerio gigantesco. Se trataba de la humanidad de aquel tiempo. No creyeron, se rieron, se burlaron. Mire, yo estaba leyendo y me doy cuenta que aún el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, su propia familia no creía en él. Hay un pasaje que dice: tu mamá y tus hermanos te buscan. Dice: porque ellos pensaban que se le había volado la chaveta. Sus hermanos, su mamá en algún momento dudó
María dudó, aun cuando ella escuchó todas las palabras de los ángeles, el ángel que se le apareció, el testimonio de los pastorcillos. Dice la Biblia, y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquel anciano que llegó a orar le dijo, una espada traspasará tu corazón. Pero en un momento dado, ella pensó, a mi hijo se le voló la cabeza. No creían en él. Es difícil. Al final 70 creyeron en él. En 3 años y medio. Yo no sé, hoy hay una locura y una exageración en querer hacer ver que se convirtieron multitudes en la iglesia, que tienen un montón de salvos en la iglesia. Ya estamos llegando a la misma idea o ideología de la Iglesia Católica Romana, que nomás porque los bautizan y hacen la primera comunión, ya es un número de la iglesia, ya pertenecen a la iglesia. No, es muy diferente, es muy, muy diferente. Dice, el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Debemos asegurarnos de estar predicando y viviendo un evangelio verdadero. Predicando y viviendo. Jerusalén es nuestro hogar. ¿Me seréis testigos? En Jerusalén. Jerusalén es nuestro primer lugar donde debemos dar testimonio. Nuestra familia inmediata y nuestra familia consanguínea. Papá, mamá, hermanos, primos, cuñados, ahí es donde tenemos que dar testimonio. Luego iremos a Judea, luego iremos a Samaria y, si Dios permite, a lo último de la tierra. Pero tenemos que estar viviendo un evangelio que impacte a las demás vidas, que nuestro cónyuge, que nuestros hijos conozcan a Jesús. No estoy diciendo que tienen que ser salvos, pero que vean que tú eres salvo. Amén. Ya cuando cumplamos con todas estas cosas, Dios nos va a dar puertas para ir hasta Tombuctú. Pero por lo pronto es en casa que tenemos que dar este testimonio. El evangelio es entrar. ¿Por qué la gente no quiere? ¿Por qué no obedecen al evangelio? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es confrontativo. El evangelio es un cambio de vida, es un estilo de vida diferente. Es santidad, es justicia, es misericordia, es amor. Y la naturaleza del ser humano es todo lo contrario. Por naturaleza somos todo lo contrario. Entonces la gente no quiere escuchar el evangelio porque son confrontados con su pecado. Son confrontados con su estilo de vida que choca con el evangelio. Por eso no quieren escucharla. El evangelio es entrar por la puerta estrecha. Es andar por el camino angosto. Es apartarse del pecado. Y el corazón del hombre, dice la Biblia, que está ligado al mal desde su mocedad. El corazón del ser humano está ligado al pecado desde su mocedad, desde que empieza a despertarse un conocimiento del bien y del mal. ¿Ha visto a los niños? Un bebecito, ese niño que parece ángel, a veces se convierte en unos demonios. Te controlan, te dominan, te hacen hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Dile que no meta el dedo al receptáculo de la luz. Te volteas y lo ves, te tientan, te provocan, te dicen no. Es lo primero que aprenden a decir: no, dámelo, no. Esa es la naturaleza que trae ese bebé lindo, hermoso, así. Parece una cosita rica. Trae un potencial de pecado tremendo que, si Cristo no llega al corazón de ese niño, será un perverso tremendo, como lo fue usted, como lo fui yo. El corazón del hombre, por tanto, no quieren escuchar. ¿A cuántos no les has hablado? Quizá en tu vida cristiana, a más de uno le has compartido el evangelio.
¿Qué es lo que te dicen? Rápido sacan su escudo protector. Psst. Yo tengo mi religión. Yo tengo mi fe, yo tengo mis creencias. Pregúntele de la Biblia. No sabe nada, pero tiene religión. Es una forma de poner una defensa. No me hables, porque me molesta escucharte. Le chilla los ojos. ¿Se acuerda cuando apedrearon a Esteban? Dice que crujían los dientes y se tapaban las orejas escuchando escuchando a Esteban, que su rostro parecía el de un ángel, por la unción, por la presencia de Dios en su vida. La gente no soporta, es como un demonio. Cuando usted empieza a orar por una persona endemoniada, los demonios comienzan a manifestarse y a gritar y a hacer tantas cosas. No soportan la presencia de Dios. Pero si el demonio te abraza y dice, no, you're cool, man, we're good buddies, hay problema. Pero si Dios está en nuestra vida, no que necesariamente la gente se va a molestar, porque hay gente que es muy noble y te escuchan de buena gana. Pero el escucharte de buena gana no significa que Dios esté haciendo algo. Amén. Porque no se trata de querer convencer a alguien de que lo que tú tienes es bueno. Si quisiéramos, claro que no, claro que sí. ¿Se acuerda la mujer que perdió su dracma y cuando la encontró salió corriendo a gritarle a todas sus amigas, ya la encontré? Cuando nosotros tenemos a Cristo, comenzamos a caminar con Cristo, el deseo más grande es decirles a todos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y el cambio de vida que está produciendo en ti. Amén. 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 Es un gozo, una alegría que lo quieres compartir y ves a las personas sufriendo y batallando y perdidos en el pecado y cómo quisieran que sean salvas. Y les hablas, pero es que yo tengo mi religión. Algunos dicen, no, yo soy el diablo. Yo soy el diablo. Son unos endemoniados, sí. Pero dice un texto, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Esta gente se ríe y se mofa. No, es que yo con el diablo soy amigo. Fanta y yo somos amigos, tenga cuidado. Pero eso no impide o no debe de impedir que nosotros compartamos el Evangelio, que le hablemos a las personas. Mire, cada mañana en su página, en su red social, ponga un texto. Echa tu pan sobre las aguas, que al final de muchos días lo hallarás. Alguien va a ser tocado, alguien va a ser administrado. Porque así trabaja Dios. Quizá nunca venga a este lugar, quizá nunca lo conozcamos. Y eso no es lo importante. Lo importante es que conozcan a Jesús, el Hijo de Dios. Y Pablo usa un pasaje de Isaías. Mire, de lo que me estoy dando de cuenta en mi lectura diaria de la Biblia, que lo que predicaron Pablo, Pedro, Juan, todo, hermano, está basado en el Antiguo Testamento. Tomaron de ahí para anunciar, para predicar, para enseñar lo que ya estaba escrito que apuntaba a Cristo. Eso es lo que resalta. Por eso dice en la Escritura que toda la palabra es inspirada por Dios. Y para el tiempo que Pablo escribe esto, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Pero parece que alguien le preguntó, oye, pues estamos leyendo tus cartas, lo que nos dice, pero y la ley, y los profetas. Y Pablo dice, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir al hombre de Dios, a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo único que nosotros no tomamos la ley para aplicárnosla, como hacen muchos en estos días.
Ah, Dios te sanó, pues presenta una ofrenda a la iglesia, trae una ofrenda. No, si tuvieras que vivir la ley, si debieras que vivir la ley, esa ofrenda tendría que ser llevada al templo de Jerusalén, no a la iglesia de aquí, porque esa ley fue para los judíos, para el templo de Jerusalén. Pero los judíos no tienen templo, ni tienen sacerdotes ni levitas. Dios hizo un milagro, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Es todo, dale gloria a Dios. Dijo un pastor, pues sí, pero yo oré por ti y te estás orando $100,000 de la operación del riñón, dame aunque sea 5,000. Oiga, como el que vende contratos ya de trabajo, qué bárbaro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías lo gritó, le dijo a Dios, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo busqué, ¿qué es un anuncio? Bueno, nosotros normalmente vemos esos, hoy las propagandas, ¿no? De los iluminados. Políticos. Todos los signs que hay en las carreteras, espectaculares. Ahora con LED y toda la cosa, ¿verdad? Qué padre. Anuncios por radio, por televisión, por periódico, anuncios. Bueno, anuncio del griego akoe, y que tiene el sentido de oído, fama y rumor. En el griego significa oído, fama y rumor. Entonces dice Isaías, ¿quién ha oído de nuestra fama? ¿Quién ha oído del rumor de lo que estamos predicando? ¿Quién ha escuchado? Isaías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, y su ministerio se desarrolla en Judá, en el territorio de Judá, entre los años 740 y 685 antes de Cristo. En ese tiempo eran los reyes, estuvo profetizando bajo el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías es uno de los profetas que más profetizó lo que se conoce como el siervo sufriente, o enfatizando su profecía hacia Cristo. Escuche esto, un escritor llamado John Walton escribió en un libro esto: detrás de la figura del siervo existe la imagen de un rito bastante común allá en el cercano oriente. Desde el segundo milenio antes de Cristo hasta los días de Alejandro el Magno, los reyes escogían un sustituto para que muriera en lugar de ellos. Cuando los dioses de ellos, a través de sus profetas, encontraban que su Dios estaba enojado con ese rey, y el rey ese Dios decía que ese rey tenía que morir, entonces el rey y su séquito escogían una persona aborrecida por el pueblo, un aborrecido del pueblo, uno de la calle, y lo tomaban y lo arreglaban, lo preparaban, lo vestían de rey, le ponían corona, le daban un trabajo en la corte, lo hacían parecer ante la sociedad como que era un hombre digno de morir en el lugar del rey. Cuando llegaba el momento, hacían el sacrificio, mataban a ese hombre, y la culpa del rey quedaba limpia. El rey escogía un sustituto. Gloria a Dios por nuestro rey, que no nos escogió de sustitutos, sino que fue el sustituto en nuestro lugar. No escogió a nadie más. ¿Quién irá? Y se oyó una voz en el cielo que decía: heme aquí, envíame a mí. Y Dios se hizo hombre, se humanizó, y estando en la condición de hombre, dice la Escritura, se humilló a sí mismo y aprendió la obediencia hasta la muerte
de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Isaías es el que más habla de Cristo, es el que más profecías presenta en cuanto a Cristo. Esto es lo que anunciaba Isaías en el contexto de su cultura. Hablaba al pueblo de Israel, pero no quisieron escuchar, no obedecieron al mensaje. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Inclusive, se lo he dicho más de una vez, que los judíos no aceptaron a Jesús cuando vino. Amén. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Lo despreciaron, lo desecharon, lo colgaron en un madero, lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron. Y los judíos dicen que no aceptan a Jesús porque no cumplió las profecías, que no las cumplió. Escuche esto, hablando referente al siervo sufriente, hablando Isaías. La profecía dice, será exaltado. La cita bíblica, Isaías 52:13. El cumplimiento está en Filipenses 2:9. La profecía dice, será desfigurado por el sufrimiento. La cita bíblica está en Isaías 52:14 y 53:2. El cumplimiento está en Marcos 15:17 al 19. La profecía dice que ofrecerá redención por medio de su sangre. Isaías 52:15 es la cita, y el cumplimiento en Primera de Pedro 1:2. La profecía dice que será despreciado y desechado. Isaías 53:1 al 3 es la cita, y el cumplimiento está en Juan 12 del 37 al 38. La profecía dice, llevará nuestras enfermedades y transgresiones. Isaías 53:4 al 5, y el cumplimiento en Romanos 4:25 y en Primera de Pedro 2:24 al 25. La profecía dice que voluntariamente aceptará nuestra culpa y castigo, según Isaías 53:7 al 8, y el cumplimiento en Juan 10:11 y 19:30. Que será enterrado en la tumba de un hombre rico es la profecía. Y la cita es 53:9 de Isaías, y el cumplimiento en Juan 19:38 al 42. Que salvará a todos los que crean en él según la profecía. Y la cita dice Isaías 53:10 al 11, y el cumplimiento Juan 3:16 y Hechos 16:31. La profecía dice que morirá en lugar de los transgresores, según Isaías 53:12, y el cumplimiento en Marcos 15:27 al 28 y en Lucas 22:37. Y dicen que Jesús no cumplía las profecías. ¿Pero por qué? Porque dice Isaías, no obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo los confrontó con su misma creencia. Dicen que hagan y ustedes no hacen. Sepulcros blanqueados, serpientes, hijos del diablo. Así los bendecía el Señor, bien bonito. Palabras de aliento. Les levantaba el ánimo a toda esa gente. Jesús era un gran motivador. No, él fue directo, con amor y misericordia. Pero el Señor era bravo, era guapo, como dice el puertorriqueño. Era guapo, era valiente, era atrevido. ¿Ustedes me quieren matar? ¿Por cuál pecado? ¿Por cuál milagro? Les decía en su cara. Y cuando agarraban piedras, simplemente se desaparecía y se caían. Pero los confrontaba. Hoy los predicadores dicen, no confrontes a la gente. No hables del diablo, no hables del infierno, no hables del pecado. Habla de amor y peace and love, ¿no? Motívalos a crecer, a superarse. Y ahí están los predicadores que ni ellos se superan, pero quieren superar a los demás. No, el Evangelio te confronta con tu pecado, pero te muestra un Salvador, te muestra que hay vida en Cristo, que hay esperanza y que es el único que nos puede salvar. ¿Quién ha creído
a nuestro anuncio. ¿Quién? Pero no te canses de anunciar. A lo mejor no vas a predicar 120 años. Imagínese 120 largos años. Yo a veces le hablo y a la tercera vez al diablo. Que te lleve el diablo. No, tenemos que aguantar vara y orar por esas personas. Orar, ya le presentamos el Evangelio, ya le hablamos. Dejar que Dios, que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Amén. A veces sí nos desesperamos y lo primero que le presentamos es el infierno. Mira, es lo que te está esperando si no te arrepientes. No, primero preséntele la opción de ir al cielo, de tener a Cristo en su corazón, y ya después, si no, pues solitos se van a ir. Dijo un muchacho: oiga, pastor, ¿y qué necesito para irme al infierno? Nada, mijo, así como va, sígale derechito, por ahí va. Es que Dios no echa a nadie al infierno, la gente sola se está yendo. Con su religión, con su fe, con sus tradiciones, con sus creencias, se están yendo al infierno. Que al cabo y después mis papás me sacan con una oración. Mi papá le voy a dejar dinero para que el cura vaya y me haga una buena misa y me saque del purgatorio. No. Una vez que cae la persona, no hay quien lo saque de donde está. Pero dice que la fe viene por el oír. Por el oír. Usted tuvo la calidez, Dios preparó su corazón. De alguna forma, de alguna manera, Dios preparó su corazón, lo puso receptivo, suavecito, para que usted recibiera la semilla. Si se da cuenta, el común denominador de todos los que nos convertimos a Cristo es por algún problema, una necesidad, una enfermedad. Es que cuando nosotros estamos en problema, con un dolor, con una tristeza, es cuando estamos más susceptibles, más abiertos a escuchar una buena palabra. ¿Por qué usted cree que el proverbista dice que mejor es ir a la casa de luto que al banquete? Porque en un velorio la gente está meditando en la vida, en la brevedad de la vida. Oye, si ayer hablé con él, ayer estuvimos platicando hasta tarde, se miraba tan sano, o mira, tantos años batalla. Uno se pone susceptible que cuando pasa un predicador o el cura, el que sea hablar, todo el mundo está atento, todo el mundo presta atención. Pero en un banquete, en una fiesta, en un baile, permiso, les quiero hablar de Cristo, y están los tucanes cantando y bailando la gente. ¿Usted cree que me van a escuchar a mí? No me van a parar bola. Agárrenlo, sáquenlo. Este viene aquí a amargarnos. Sáquenlo. Sí. Qué cosa, ¿no? Y recuerdo que es un proverbio lo que dice Salomón: es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Pero ¿a qué más le gusta ir? ¿A dónde le gusta ir más? Claro, al banquete. Cuando nos hablan de un velorio, ¿y qué le voy a decir? Dice uno. Me recuerdo cuando éramos pequeños, que a mi papá, que un conocido, alguien se murió, me llevaba a mí. ¿Qué será? Como Axel. Y él entraba y les decía algo. Y luego me decía: dele el pésame. Dele el pésame a la gente. ¿Qué sabía yo? ¿Qué le voy a decir? No sabía. Después me encuentro aquí en Estados Unidos que me invitan a un conocido por ahí. ¿Y qué le digo en inglés? A un americano. Y me dice el patrón, digo: oye, ¿qué le puedo decir? Oh, nomás dile: my prayer, my thoughts with you. Así nomás, sí. ¿Qué es eso? Tú dile eso. Claro, uno con el tiempo entiende mi oración y mis pensamientos.
que creo que eso es lo más correcto que podemos decir. Porque eso de que lo siento o te acompaño, la verdad, solamente la persona que está viviendo ese momento sabe el dolor que siente, la pena, la tristeza, qué sé yo. Entonces decirme, yo estoy contigo. Yo aprendí que lo más sabio es darle un abrazo. No digas nada, dale un abrazo. Pero hay señoras que la gente está llorando y dice, pero no te apures. Gritando las dos. ¿Viniste a darle consuelo o viniste a qué? Dice el hermano Piña, si quieres consolar a alguien que llora, llora con él. Pero no haga tampoco un pancho usted. Hay 4 hermanas que yo siempre les digo, yo las quiero en mi velorio. Siempre les digo a ellas. Y una de ellas, ¿por qué, bonito? ¿Por qué? Dije, porque nadie llora, nomás ustedes. Conocidos o no conocidos, ustedes están llorando. Y así que me quiero asegurar que alguien llore en mi velorio. Y los otros días me encontré una hermana de ella y la abrazo, la quiero mucho. Dice, no quiero que faltes a mi velorio, Daniel. Dije, no, claro, ahí estaré en primera fila. Pero falta mucho, le digo. Pero uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Pero tenemos que ser sabios en estas cosas. ¿Quién ha escuchado? La gente no quiere escuchar porque dice, todavía tengo mucha vida. Tengo mucho que hacer, tengo muchos planes. Tengo sueños que alcanzar, metas que lograr. Me quiero casar. Decía uno de mis muchachos, tenía 13 añitos. Papá, estoy preocupado. Fíjese, 13 añitos. Digo, ¿por qué? Dice, es que si viene Dios, no te he dado descendencia. Digo, no te preocupes, mi hijo, estás 13 añitos, todavía falta mucho. Han pasado los años y ahora no hay que hacer con esa descendencia. Gracias a Dios que no ha venido el Señor. Y ahí está la descendencia y ahora cuídame la descendencia un rato. 13 años preocupado porque todo tiene su tiempo. No te preocupes si no tienes descendencia, dice una muchachita. Yo lo que quiero es tener gemelos. Pero todavía no aparece el novio. Por ahí estará el novio. Ahora la saludo y le digo, ¿y los gemelos? La gente por muchas cosas no quiere escuchar el evangelio. No quieren aceptar. Inclusive hay personas, no, sí tiene razón. ¿Y sabes de qué? Yo creo lo que tú dices. Pero ahorita no tengo tiempo. No tengo tiempo. Al ser humano se nos olvida que la vida es incierta y que comenzamos a morir. ¿Sabe cuándo comenzamos a morir? Cuando nacemos. Ahí comenzamos a morir. El pastor Miguel solía decir que la muerte es lo más cercano que tenemos, que lo tenemos guindada en esta partecita de la oreja, que aquí anda guindada la oreja, ahí donde las hermanas ponen los aretitos, ahí. Y el hermano estaba predicando de eso y más de 3 personas en la iglesia hicieron unos. No, cuando llega el día de la muerte, hermano, no hay armas que valgan en tal guerra, dice el proverbista. Es que yo no me quiero morir tan joven. No, yo tampoco. Y ya tiene 100 y pico de años. Dice que todavía tiene mucha vida. Es que nadie nos queremos morir, ni pensamos en morirnos. No hacemos planes para la muerte, ¿verdad que no? ¿Quién está planificando su velorio? Señor, reprenda al diablo. El problema es que cuando no organizamos para estas cosas, los que andan
como gallina descabezada, son la familia que le queda. Entonces tenemos que ser sabios, porque la vida, decía Miguel en sus predicas, no nacimos para piedras. Nacimos con una fecha de caducidad. ¿Ha visto los alimentos que traen una fecha de caducidad? Así nosotros. El problema es que nosotros no sabemos cuál es el día que nos toca. Pero dice el salmista: sepa yo cuán frágil soy. Has dado término corto a mis días. Al ser humano tiene días cortos. Dios le acortó la vida. Oiga, 900 y pico años vivió Matusalén. Usted tiene 45, 50 y anda de la cachiporra. Cuando no me duele aquí, me duele acá, me duele acuí, andamos como la hermana Borlotes, hechos leña, hechos pedazos a los 45 años, a los 30 años. Esa gente vivía saludable, comían bien y caminaban. Nosotros al baño queremos ir en el carro, a bañarnos al otro cuarto en el carro. Vamos al centro comercial y andamos vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué haces? Buscando el estacionamiento más cerquita de la puerta. No, busca el más retirado, camina, hace ejercicio. ¿Para qué? Esa gente por eso vivía. Pero dice el Señor, a causa del pecado, ¿para qué viven tantos años? 120 días serán tus años. Y después dice Moisés, 70, y lo más robusto son 80. Y con todo es molestia y trabajo. La gente no piensa que se va a morir. Usted no está pensando en eso. Pero cuando le dan un dictamen, una enfermedad terminal, es cuando uno empieza a pensar. Y haces a un lado los planes y dejas todo para enfocarte en el bienestar físico. Tu vida espiritual, la vida espiritual del ser humano está deteriorada. El pecado está haciendo estragos como un cáncer que se está comiendo al ser humano por dentro. El ser humano no piensa más que en progreso y en dinero. Y no llegan, cada día quieren más. Víctor, ¿cuánto dinero tiene Elon Musk? 300 mil millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es eso? 300 mil millones de dólares y sigue haciendo negocios porque quiere más dinero. Una persona tiene que trabajar 81 mil años para ganarse. Ya vamos a retirar. Ya estamos muertos. Ese compa ya está muerto. Y no llena. Quieren más y quieren más. Todos los ricos del mundo quieren más. Pídeles $1 de aumento. No, todo está muy caro. Pero se compran Lamborghinis, se compran relojes de marca de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, pero no te quieren dar $1. Ahí en la empresa donde trabaja mi esposo, el otro día les dieron un tremendo aumento, 50 cents, por el gran trabajo que hace. A los de la línea les aumentaron unos 50, pero le quitaron $2 de bono. Bueno. Es como que el taquero mexicano le echa la carne, sale a la carne y te da la tortilla. Están pensando en enriquecerse, en sus planes, colonizar la luna. Hay pastores que hasta se creyeron esa idea absurda y estaban vendiendo, un pastor, no sé si será cierto o será la guía, pero salió vendiendo terrenos en el cielo a sus feligreses, barato el metro cuadrado en la luna. Bueno, dijo Dios en Abdías 1:4, si te subes, desde ahí te voy a bajar. Andan buscando vida en Marte, aquí hay mucha vida. Y la gente se cree de esas falacias y somos influenciados.
¿Cuántos vendedores de humo en las redes sociales? ¿Cuántos, cómo se le llama a estos que ofrecen cosas que te dicen cómo promoverte, cómo crecer? Se me olvidó. Motivadores. Yo te voy a enseñar cómo te hagas rico, cómo hagas dinero. Pero cobro las entradas. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo sacarle dinero a esta gente tonta. Dije, hermano, dice un texto que el que nace para tamal. Nuestra preocupación no debe ser el dinero. ¿Por qué poner vuestra confianza en el dinero sabiendo que le saldrá alas y se irá? ¿Ha visto sus chequeras algunos viernes cómo está tan bonita? Bien pachonchita así la chequera así. Wow, gloria a Dios. Y viene el lunes. Entraron los hackers y se la vaciaron. Se nos olvida que debíamos la luz, la aseguranza, el pago de esto, el pago de luz. Y esa gente está, pero que mire, muerde rápido. Apaga la luz ahorita, digo, paga el bill de la luz ahorita y en 15 días ya te dice otra vez su recibo y ya está listo. Paga la aseguranza del carro ahorita y en 15 días su bill está listo. Oye, espérate, déjame resollar, déjame respirar. Entonces, si nos ponemos a trabajar y a trabajar y a trabajar, hermano, para salir de ricos, va a ser un poco complicado. Porque a nosotros los pobres, aunque no queramos, nos tienen el pie aquí. Amén. Por eso el Señor dice, no te preocupes de qué vas a comer ni de qué vas a vestir. Porque eso, la gente afuera de eso se preocupa, pero tu Señor sabe de qué cosas tienes necesidad. Y hasta hoy, Dios ha suplido. Amén. Dios nos ha provisto un lugar donde vivir, qué comer y qué vestir. Amén. Pero nada nos asegura que no nos muramos. ¿Cuántas personas están anhelando el momento de su retiro? Ay, ya sueño con retirarme para descansar, irme a pasear. Ha habido personas que se retiran y a la semana se van. Yo por eso ya no me quiero retirar. Mejor sigo arrastrando los guaraches. Qué tremendo. Y otros dicen, ya cuando me retire me voy a ir a pasear. De 70 años se andan paseando. Andan allá en Venecia en la góndola así, dormidos. No, háganlo ahora que pueden y que pueden disfrutarlo. La fe nació porque nosotros escuchamos a alguien. Usted escuchó a alguien. El Espíritu Santo trabajó en usted. El buen sembrador tiró la semilla. Una cayó en el pedregal, otra cayó entre espinos, otra cayó junto al camino, y por situaciones se secaron y no crecieron. Pero dice que una buena semilla cayó en buena tierra. Esa buena tierra fue usted. Y está dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Usted no sabe en qué está sembrando la buena semilla. En qué clase de corazón. Qué situación tiene la persona. Señor, ayúdame. Dame sabiduría. Dame gracia para poder hablarle. Y cuando ese corazón está listo, está preparado, se abre para que tú siembres esa semilla. Pero una vez sembrada, hay que regarla, de echarle agua, no de regarla, de hacer cosas que no convienen, ponerle fertilizante. Sí, nosotros por costumbre le decimos, te invito a mi iglesia. Y es bueno, está bien, venir. Pero, ¿te gustaría que te visite a tu casa? Mire, de tú a tú, ahí. O invítalo a tu casa, un café, y eso ejerce una conexión mucho más fuerte. Así que tenemos que predicarlo. No se olvide, Noé predicó 120 años. La gente no creyó. Pero cuando vieron el diluvio, comenzaron a correr y a decir, Noé,
ahora sí creemos, ábrenos la puerta. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Cuando Dios cierra, no hay quien abra. Pero es un Dios sin misericordia, sin amor. 120 años de misericordia y de amor. Pero la misericordia de Dios, que es infinita, tiene límites. No contenderá mi corazón con el hombre, porque Él es dado al mal. Dios te ama. Dios ama a toda la humanidad y quiere que todo el mundo sea salvo. Y aunque usted crea que nadie cree lo que usted le habla, lo que usted le predica, usted sígale hablando, que el Espíritu Santo redarguye, abra los ojos, el entendimiento y puedan creer, que la fe despierte en ellos. Porque mire, la misma fe que nosotros tenemos es una fe que Dios pone en nuestro corazón, porque Él pone gracia en nosotros. Porque un muerto, ¿qué puede hacer? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Así que no se detenga, no se aflija porque no se convierten, porque no quieren ser salvos. Si alguien no quiere, hermano, dice la Escritura, no echéis las perlas a los cerdos. Pero aquel que quiere escuchar, compártale con sabiduría, con gracia de Dios, y Dios va a hacer una obra en ellos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Hoy la gente no cree que Cristo viene. No cree. Creen más en los files de los extraterrestres que están tirando ahora para desviar los files de Epstein. Ya están apareciendo los marcianos que tienen agarrados allá en el área 53 o 57. ¿Y cuántas cosas, hermano? La gente cree más que el hombre fue a la luna cuando dicen que no fue, que no alunizaron, toda esa cosa, pero no quieren creer al Evangelio. Yo no le puedo hablar de la luna ni de las estrellas, no le puedo hablar porque no he ido, no sé cómo está la cosa. Lo que yo sé, que cuando Cristo venga, cuando yo sea transformado, sea levantado con un cuerpo glorificado, le voy a pasar por ahí por encima todas esas cosas. Amén. Voy a ver desde arriba la Vía Láctea, la Milky Way. Wow, voy a decir, pero ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está la tierra que no se ve? Porque estaremos en un lugar mucho más allá del sol. Esa es nuestra esperanza, y con esa esperanza tenemos que hablarle a la gente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pero la fe nace por el oír la palabra de Dios. Hasta aquí lo voy a dejar por este domingo. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a continuar. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Pónganse de pie y vamos a orar.